Bueno, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Queremos preguntarte respecto a este trabajo que viene realizando el partido que tú representas en el estado de Colima. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Buenos días. Buenos días. Pues obviamente estamos trabajando de manera intensa en los 10 municipios de nuestra entidad federativa, con el propósito evidentemente de que a la brevedad contemos ya con comités directivos municipales, con la estructura que tenemos en cada uno de los 10 municipios de nuestro estado, y de esta manera poder seguir avanzando en los trabajos propios de partido, ¿no? Temas de afiliación y evidentemente de conformar una estructura mucho más sólida que nos permita llegar mucho mejor preparados al siguiente proceso electoral. En el tema de brigadas, continúan en las colonias visitando a todos los pueblos. Sí, fíjate que afortunadamente pues nuestra secretaria general Claudia Aguirre y nuestra diputada Kate Castillo honestamente son incansables, andan en las colonias, en las comunidades, siempre cercanas obviamente a la gente, con el equipo de trabajo lógicamente que les acompaña, y evidentemente pues intentando el partido acercarse lo más que se pueda a nuestra sociedad, y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades también poder contribuir ahí de alguna forma para llevarles obviamente algunos beneficios asistenciales, lo que en determinado momento está en nuestra posibilidad, no poder apoyar a nuestra gente. En el tema de capacitación política, ¿cómo se están fortaleciendo como partido? Bien, fíjate que recientemente el Instituto Electoral del Estado nos impartió una capacitación y estamos trabajando también con la cartera correspondiente al interior de nuestro partido, con el ánimo de ir dando una capacitación también interna a nuestra militancia, a nuestros cuadros, con el propósito evidentemente de seguirles ahí fortaleciendo y lógicamente que estén mucho mejor preparados en cuanto al conocimiento de nuestros documentos básicos y de lo que es la esencia también de nuestro instituto político, ¿no? Vamos muy bien. El tema de capacitación política de las mujeres también, que evidentemente debemos de atenderlo siempre, es una prioridad también para nuestro instituto político, y me parece que vamos caminando ahí de manera adecuada y vamos a seguir avanzando en esos dos tópicos. En el tema de lo que se está impulsando de reforma electoral, ¿cuál sería la opinión de este partido, derivado pues de que se pretende cambiar completamente el esquema en el tema electoral? Fíjate que es un tema que sin duda alguna requiere un análisis sumamente profundo, porque evidentemente el haber consolidado instituciones en nuestro país durante tantos años que nos han costado pues a los mexicanos tanto esfuerzo y evidentemente pues tirar de pronto todo a la borda, me parece que requiere un análisis reflexivo muy de fondo, y sobre todo el tema que es sumamente importante y que no debemos dejar de lado, que es el inherente a que debemos siempre garantizar la participación política de toda la ciudadanía, obviamente a través de los institutos políticos o quienes en determinado momento tengan alguna aspiración también de naturaleza personal, ¿no? Pero esa parte me parece que debemos seguirla garantizando, porque en una democracia como la que vivimos no podemos concebir el que en determinado momento se discrimine o se relegue de alguna manera a cierto grupo o a cierto segmento de la población por tildarlo de minoritario, ¿no? A mí me parece que todas las fuerzas políticas que están representadas en nuestro país y en nuestro estado evidentemente representan a un número específico de ciudadanas y ciudadanos que han depositado su confianza en ese instituto político, y me parece que requieren sin duda alguna seguir siendo representados. Entonces es un tema que desde mi perspectiva pues implicará un análisis muy profundo, y bueno, ojalá nuestros legisladores al final del camino
tomen la mejor decisión, que sea lógicamente para bien de nuestro país y de nuestro estado. ¿Sería cuestión de equilibrios? Sin duda, a mí me parece que incluso todavía tenemos una deuda en nuestro país y en nuestra entidad en ese sentido. El tema de la equidad, incluso en un proceso democrático y en una democracia como la que vivimos, me parece que todavía es una asignatura pendiente. Hay temas en los que invariablemente tenemos que profundizar. Hay quienes consideran que es muy costosa la democracia en el país. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo diría, y ese ha sido evidentemente uno de los postulados pues del instituto político en el que militamos, puede incluso reducirse financiamiento público a los partidos políticos. El instituto político en el que yo milito incluso ha señalado de manera sistemática que incluso le puede apostar a la eliminación del financiamiento público. O sea, no tiene necesariamente por qué representarnos un costo elevado el ejercicio democrático en nuestro país. Sin embargo, sí vale mucho la pena el que las instituciones que han sido consolidadas durante tantos años en nuestro país para que garanticen que efectivamente podamos tener procesos democráticos en donde no exista obviamente una injerencia o una intervención del Estado, sino que sean procesos ciudadanos eminentemente. Ese tipo de instituciones, desde mi perspectiva, debemos seguir garantizando que prevalezcan y de esta manera le generemos condiciones adecuadas a quienes deseen participar en un proceso democrático, que sepan que cuentan con una institución que les va a dar garantías de que habrá piso parejo para todos en ese sentido, ¿no? Hay inclusive la propuesta que durante los periodos que no hay elecciones, que no se reciba recurso. ¿Cómo ves esta propuesta? Yo creo que esa sería una propuesta viable. O sea, a mí me parece que los institutos políticos al final del camino, como lo hemos venido haciendo incluso al interior del Partido Encuentro Solidario, podemos salir adelante con aportaciones de la propia militancia y de los simpatizantes. No necesariamente tiene que haber una aportación de financiamiento público, pues, pero en ese sentido me parece que sí es un tema que debe analizarse porque entonces habrá de aplicarse piso parejo para todos, ¿verdad? Entonces, si en determinado momento se elimina el financiamiento público a los partidos, bien por un periodo o bien de manera definitiva, es un tema con el que nosotros comulgamos y con el que estaremos de acuerdo obviamente siempre, porque nos parece que es importante que los recursos públicos vayan obviamente a donde están las necesidades sociales y evidentemente en ese sentido compartimos que habrá que disminuirle los costos sin duda alguna al tema del financiamiento público, ¿no? En el caso de pues que bueno se apruebe todas estas reformas como vienen, con toda la mayoría que se tiene, con todo el poder que actualmente hay que ni siquiera dan margen para escuchar a la oposición, ¿habría recursos legales para poder proceder? ¿Hay alguna alternativa para que bueno pues no se maneje todo esto desde una sola visión? Sí, claro, sin duda. A mí me parece que incluso estamos obligados los institutos políticos y los ciudadanos a buscar evidentemente a través de los esquemas legales ya existentes en nuestro país que se garantice un verdadero ejercicio democrático en México, ¿no? Esta parte es sumamente importante porque nos atañe a todos. A mí me parece que no podemos decir que en nuestro país hoy en día solo existe una forma de pensar y esa es la que debe de prevalecer. Claro que no es así. Existen múltiples formas de pensar y entonces todas ellas deben estar representadas para que las voces de toda la ciudadanía tengan obviamente una representación y se hagan valer. A mí me parece que esa parte, sin duda alguna, tenemos que buscar los esquemas para que siga prevaleciendo, ¿no? Es un tema en el que hay que apostarle y la óptica pues del Partido Encuentro Solidario es que así se haga, ¿no? Gracias, presidente. ¿Algo que quieras agregar para todos los que... Agradecerles obviamente como siempre que nos permitan llegar a su amplio auditorio y pues reiterarnos a las órdenes de la ciudadanía. Muchas gracias.